Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de En la Mira. Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Mariano? Muy buen día. Muy bien, muy contento de estar nuevamente en este programa. Retomando, hoy tenemos un capítulo un poco novedoso, yo diría, en la Sí. temática que vamos a abordar. Exacto, sí, más político, digamos, Más ¿no? político, más institucional. Institucional. La región centro, la región litoral, o dicho de otro modo, la posibilidad que la reforma del 94 generó de crear regiones entre diferentes estados provinciales. Pero Exacto. Nacho, para eso vamos a presentar a quien sabe. Sí, a los que saben, a la que sabe en este caso. En este podcast le damos la bienvenida a Pamela Sosa. Pamela es docente en Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora y es docente aquí en la Universidad Nacional del Litoral, en nuestra ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, muy bien. Vos, Pamela, hiciste doctorado y licenciatura en UBA, todo UBA. Exacto. Ajá, exacto. o sea que estás... Soy ¿Pero sos de Buenos Aires Sí. o de acá? de Santa Cruz. Soy. Ah, mirá, de Santa Sí, Cruz. originalmente de Santa Cruz. Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, patriada santafesina. Sí, migrante interna. Migrante Digo yo. interna. Bueno, este podcast abarca todo el país. Sí. Un podcast federal. Nosotros vemos, Pamela, la región centro, más de 25 años de historia. La región litoral, recientemente creada, nuevita, recién estrenada. Bueno, sabemos que en tu trabajo de investigación venís profundizando sobre estas estructuras que se vienen creando a partir de la reforma del 94, como decíamos. Bueno, arranquemos con alguna contextualización del presente, del momento, del hoy. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué procesos ves? De las regiones en general, pero bueno, obviamente las que más nosotros quizás pongamos sobre el tapete sean las que integra la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, mencionaste, profundizando algo específico en el estudio de las provincias que está poco estudiado, diría yo, porque está poco implementado, digamos, que es lo que es la creación de regiones y que dentro de los estudios políticos se denomina cooperación horizontal, digamos, Claro. que es como toda una novedad para nosotros también, y bueno, y digamos, la cooperación horizontal es algo que uno puede ver claramente en el caso de la creación de la región centro. Es como un buen ejemplo de cómo se fue consolidando una región después, como decías, de la reforma del 94, que tuvo como un fuerte contenido federal y un fuerte contenido igualitarista, digamos, porque la idea de fortalecer las regiones, la posibilidad para las provincias de fortalecer las regiones, porque es todo un conflicto político, ¿no? Claro. Delegar poder hacia las provincias y darles la posibilidad, digamos, de poder asociarse. Bueno, tuvo como un objetivo muy igualitarista en el sentido de que esa reforma fue pensada buscando que las regiones sean mecanismos de contrapeso para las desigualdades regionales de la Argentina, que bueno, que ya sabemos que es muy grande que tiene muchas desigualdades territoriales. Digamos. Sí, además yo creo que me parece importante, viendo los últimos años, digamos, esas tensiones que existen en las negociaciones, ¿no? Entre el poder central, entre el ejecutivo sobre todo, y las instancias provinciales, tanto en lo que hace a impuestos, planificación de la infraestructura, es decir, las negociaciones que se dan de alguna manera entre el gobierno central y las provincias, que es obvio una forma normal de funcionamiento, por supuesto cambia si esas negociaciones ya no son bilaterales, sino que son, digamos, negociaciones más colectivas, ¿no? Con intereses comunes. Eso ha sido muy difícil de construir. Si uno ve la historia reciente, ha primado fundamentalmente una negociación más bien bilateral. ¿No? Y la pregunta es, ¿en qué medida la región centro, en qué medida las regiones, porque uno puede pensar en otras regiones también, se han visto forzadas o en capacidad de generar instancias colectivas de negociación, digamos, ¿no? No sé cómo lo ves vos en la historia reciente y si le ves futuro a ese tipo de alianzas, digamos, ¿no?
Bueno, usaste una palabra que es forzada, digamos. Sí. Es verdad que el escenario actual está generando como condiciones, incentivos, Ujú. un poco hasta podríamos decir hasta la obligación, la necesidad, La ¿no? necesidad, La sí, sí. necesidad de mirar para el costado, digo Claro, yo, ¿no? sí, sí. Como de mirar para el costado. De pronto la región centro, digamos, es una región que se viene institucionalizando hace varios años, ya hace varias décadas, y eso de pronto termina siendo como una plataforma, Claro. digamos, ¿no? Como Sí, una sí. plataforma que ya se viene como construyendo hace tiempo ya, ¿no? Desde el año 98, desde el año 98, creo que desde el 2004 me parece que se empezaron a realizar Sí, y la firma es primero entre Córdoba y Santa Fe en el 98 y en el 99 se incorpora Entre Ríos. Claro. Pero llevó un sí. tiempo hasta que eso se empieza a consolidar. Sí, el primer hito que se señala de la conformación de la región centro es en el año 98. En el año 98, y en realidad es entre 4 provincias. San Juan también formó parte de Claro. ese tratado. Ujú. Y ahí tenías San Juan, que estaba Jorge Escobar, el gobernador de San Juan en ese momento, Ramón Mestre en Córdoba, Jorge Obeid en Santa Fe, Santa Fe. y Busti, que finalmente se incorpora posteriormente, Entre Ríos. Entre Ríos. O sea que tenías ahí un gobernador muy fuerte, que era el gobernador de Córdoba, radical, digamos, y después sí el resto de los gobernadores Claro. peronistas, una cosa que fue importante en el desarrollo de la región, que es que cuando coincidían los colores políticos los gobernadores, la región como que tomaba más impulso, digamos, claro. ¿no? Pero el hito inicial de conformación de la región, o el antecedente principal, fue un tratado para conformar el corredor bioceánico. Ujú. El corredor bioceánico como una alternativa al puerto de Buenos Aires. Así que ahí ya tenés como un espíritu. Sí, vamos sí, a decir hay así. una geopolítica Sí, interna sí, de los países, digamos, ¿no? Es decir, en este Ajá. caso la región se presenta de ese modo, que es un corredor central, que como muchas veces decimos, tenemos un corredor central chiquito, acotado, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y uno ampliado, que va desde la cordillera hasta Misiones, ¿no? Ese sería como el corredor más, que es el corredor bioceánico central, que se proyecta hacia el sur de Brasil, etc. Y ahora tenemos la región litoral, ¿no? Que Exacto. básicamente mira la hidrovía, va el corredor de la Sí, hidrovía, de norte a sur. de digamos. norte a sur. Ujú. Y los 90 también fueron una época difícil para las provincias, que también forzaba alianzas, la necesidad de alianzas. ¿Por qué? Porque teníamos la descentralización, la provincialización de servicios y la no transferencia de recursos, ajustes presupuestarios, ¿no? Y eso también necesitó coordinación de las provincias para intentar defender en la medida de lo posible sus intereses. Ahí quizás el factor interesante a incorporar es, tomando esto que decías, Nacho, que comparto, es, bueno, la pregunta, digo, en este ámbito de polarización tan grande que hoy hay, yo creo que tiene por un lado lo positivo que facilita, promueve el encuentro entre los estados subnacionales, ¿no? Ujú. Ahora también la pregunta apunta a decir, bueno, en la década del 90 había un partido de gobierno en ese momento con una presencia, un despliegue territorial, institucional y en la sociedad tremendo, ¿no? Sí. El Partido Justicialista Sí, con sí. todo lo que representaba. Bueno, hoy estamos viviendo algunos aspectos parecidos, pero en cuanto a esto, todo a la inversa, ¿no? Exacto. El primer presidente que llega a la presidencia de la nación argentina sin estructuras, sin gobernadores, sin desarrollo territorial, sin partido, en los términos de la organización del siglo XX, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, ¿puede esto generar alguna condición distinta para que las élites provinciales, locales, puedan dar un salto que quizás, por lo menos en mi opinión, no se dio en aquel momento? Sí, ahí hay un tema. Yo agregaría que es muy importante el vínculo político que hay con el presidente actual, con la población de la región central. ¿Viste? Entonces ahí vos tenés, es cierto, no hay partido, pero hay una aprobación relativamente importante del gobierno nacional en la región central. Entonces eso también genera complicaciones, digamos, ¿no? En el mapa político. Sí. No sé cómo lo ves vos. Creo que es buena la pregunta. Yo creo que hay una historia hay un cambio estructural de larga data
que inició en la década del 90, efectivamente, como decías, Nacho, eh, con la descentralización de la gestión de la salud y de la gestión de la educación. Después está que aparece el proceso de descentralización, que es un concepto raro, el concepto de descentralización, porque las provincias querían descentralizar, digamos. Claro. No fue tan compulsivo, digamos, esa transformación, porque había una demanda de gestión propia de las provincias. Las provincias todo el tiempo había una demanda. De hecho, la reforma del 94 de alguna manera recoge el guante de esa demanda. Ahí en la reforma es otro hito, digamos, de la descentralización, porque las provincias empiezan a gestionar sus propios recursos naturales, digamos. Y empiezan a poder establecer convenios internacionales, digamos. O sea que el proceso que se ve de largo plazo a partir de la década del 90 tiene que ver con el fortalecimiento. Uno podría discutir mucho qué es el fortalecimiento de los estados subnacionales, pero sí es cierto que los estados nacionales han ido creciendo. Y en realidad, si vos mirás la historia del largo plazo, lo que vos ves es un crecimiento de los estados subnacionales y sus funciones y un retiro, digamos, del Estado Nacional. Digamos. Cuando Milei dice, yo soy el topo del Estado, digamos, este es el topo del Estado Nacional, podríamos decir. ¿No? Es como ese... Entonces tenés ese proceso de largo plazo y que tiene que ver con el diseño institucional argentino, pero por el otro lado también tenés un recambio político muy importante, que es lo que hace muchísimo tiempo ya se viene como anunciando, y que, bueno, que son procesos como muy de largo plazo, que es el proceso de crisis de los partidos políticos por un lado, la desarticulación de los partidos políticos, que hubo como una especie de impulso, ¿no? En algún momento se pensó que se iba a redefinir el sistema político argentino entre una especie de coalición peronista, neoperonista, digamos, con Unión por la Patria, y por el otro lado Juntos por el Cambio, y que eso se iba a volver a estabilizar. Y de hecho empezó como todo el proceso de subnacionalización después del 2015, porque Macri también llega... llega a la política nacional sin un poder territorial. Claro, digamos, hasta Gualeguaychú, digamos. Exactamente. Entonces, cuando vos ves las elecciones de diciembre del 2023, ves a Milei, que llega solo, efectivamente, pero después cuando vos mirás las elecciones a nivel subnacional, ves un mapa de todos colores. De todos colores. Tenés el viejo peronismo de UP, digamos, más tradicional. Tenés muchas provincias peronistas que recambiaron, del peronismo histórico, digamos, que recambiaron. En el 2000, tenés el caso de Chubut, tenés el caso de Santa Cruz, que cambia su matriz peronista, es una especie de neoperonismo, pero son peronismos muy, muy históricos, muy viejos. O muy marcados por las características regionales, provinciales propias, ¿no? Exactamente. Se van desplegando de una estructura nacional o de una idea nacional de partido. Pero no tenés dos, tenés muchos, digamos, o en el caso de Unidos en Santa Fe, digamos, históricos cambios, como por ejemplo el de San Luis, por ejemplo, ¿no? Claro. Chubut, y bueno, y ahora la crisis del liderazgo de Juntos por el Cambio, que entiendo yo que los gobernadores lo que están viendo es, bueno, ¿qué hacemos, no? Claro. ¿Yo qué hago? De hecho, en Chubut, Nacho Torres armó como un frente propio, digamos, más autónomo. Y bueno, eso está ahí abierto, y yo pienso, digo, bueno, son gobernadores más sueltos ahora, ¿no? Como gobernadores más sueltos, y eso yo creo que puede ser un factor positivo en el sentido de que libera de alguna manera la posibilidad de establecer vínculos de cooperación que son más allá de las cuestiones políticas. Y en ese punto introduzco un hecho importante, a mi juicio, que ocurrió en este año 2025, que está ocurriendo, que es el encuentro de los 24 jefes de estados subnacionales, las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero en algunos hechos más de reuniones, de hecho político público, pero después con la presentación en el Congreso de la Nación de algún proyecto de ley. Yo digo, es un hecho que no había ocurrido con anterioridad. Ya de por sí eso tiene una importancia como hecho histórico. Ahora bien, la pregunta, y más en la dinámica del momento que vivimos en Argentina, ¿es una estrategia de negociación, táctica, de coyuntura, o puede ser también el emergente o un nuevo hito
como mencionabas, Pamela, en la reconfiguración de la dinámica y la disputa del poder en la Argentina. No sé si te puedo contestar. Pero No, sí porque- podemos imaginar. No, Sí. sí, o sea, a mí no me parece no me parece una cuestión. Bueno, hay más lugar para la iniciativa, Ujú. hay más lugar para la agencia. Probablemente dependa mucho de los liderazgos. Dependa mucho de los liderazgos. Estamos en las elecciones de medio término, hay que ver cómo se organiza ese tablero, cómo efectivamente evoluciona la figura de Milei. Pero bueno, es cierto que yo pienso, ¿no? La sociedad le picó el boleto a la política, digamos. O sea, y bueno, le picó el boleto a la política tradicional con Milei y no está yendo, digamos, y no está yendo a votar, digamos. Entonces, la política tiene muchas cosas para discutir, digamos, Sí. sobre su propia existencia, digamos, ¿no? Y en este punto te sí. diría una cosa, Pamela, y bueno, Mariano también, en función de lo que vos comentabas. De algún modo, por lo que estamos charlando, uno puede ver que son las provincias, digamos, los territorios subnacionales, los estados subnacionales, quienes mantienen cierta robustez institucional, ¿no? Es decir, Sí. brindando servicios públicos, cobrando impuestos, digamos, organizando la estatalidad. Sí. Y en cambio las instituciones nacionales están en declinación, digamos. Veámoslo, por ejemplo, en la moneda, ¿no? En estos ciclos de apreciación y depreciación, la deuda pública, un estado quebrado en términos de moneda extranjera por el superendeudamiento que tiene, con préstamos con el Fondo Monetario Internacional a niveles, digamos, muy altos y en comparativa muy alto con cualquier otro país, con instituciones cada vez más centralistas, ¿no? En su gestión, sin presupuesto. Hace 2 años que no tiene presupuesto de Estado Nacional. Es decir, que la nacionalidad está raquítica, mientras que las provincias mantienen ese poder infraestructural, digamos. Y en Buenos Aires, en la provincia, los municipios, Sí. ¿no? Sí. Que son como mini gobernadores, se le podría decir también en algún punto. La pregunta que es muy difícil de responder, que no tengo una respuesta, pero sí, de alguna manera, uno empuja para que eso sea así, digamos, Sí. o a uno le gustaría que sea así, Sí. es que las provincias construyan una Sí. nacionalidad. Sí. O sea, que la provincia dice, bueno, vamos a Sí. construir una nación, digamos, ¿no? Sí. O a reconstruir una nación, Sí. porque además fue una misión histórica de las Ujú. provincias, porque fueron las provincias las que construyeron una nación. Sí. O sea, la nación no es preexistente a los 13 ranchos, es al revés. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en condiciones o no de dar ese salto institucional que implica romper lógicas partidarias, romper prejuicios políticos, culturales, digamos, ¿no? Asumir la responsabilidad y el riesgo que tiene diseñar instituciones nacionales, definir políticas macroeconómicas, definir instituciones como los impuestos y la moneda, o el comercio exterior, o las relaciones internacionales, ¿no? Y al parecer, digamos, los referentes de nacionales políticos han, como decís vos, colapsado, digamos, ¿no? Y Milei fue la figura de ese colapso, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruir eso? ¿Dónde están los puentes? Quizás las regiones pueden ser, o este encuentro de 24 gobernadores puede ser un antecedente de eso. No lo sabemos, digamos. No lo sabemos. Sí. No, sin duda que sí. O sea, me parece que el esfuerzo es enorme, digamos. O sea, como que hay que hacer todo eso, digamos. Efectivamente hay que hacer todo eso. Tenés la cuestión económica, y sí, es un horizonte histórico, digamos. O sea, digamos, las regiones demandan desarrollo socioeconómico. Pero bueno, es cierto que eso debe ser articulado políticamente. No hay otra posibilidad. Políticamente en el sentido de cuáles son los actores interesados en que eso suceda en los distintos territorios, cuáles son las estrategias que establecen esos estados subnacionales, que de alguna manera, digo, es como, bueno, la historia es dura, digamos, ¿no? Sí. Como la historia es dura, digamos, o sea, ¿por qué surgen las instituciones, no? Por necesidad, digamos. Entonces, cuando vos empezás a pensar, todos hubiéramos querido, yo hubiera querido que no sea así, digamos, nadie hubiera querido que sea así, digamos. Es una situación durísima, digamos, pero vos decís, bueno,
que los estados subnacionales o que las regiones empiecen a pensar cuáles son los modelos de desarrollo específicos de cada una de las regiones, porque es lo lógico. Y vos decís, cuando lo pensás 2 veces, decís, ¿por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no sucedió antes? Sí, sí. Si ya sabíamos que las desigualdades estaban, estuvieron, y sabíamos que también que yo pensaba en la frase histórica. ¿Cuánto tiempo pasó de la frase de Menem, ramal que cierra, ramal que para, digamos? ¿Hace cuánto tiempo vos sabés que tenés el sistema ferroviario desmantelado, digamos, ¿no? Pensando en esta cuestión de centro-periferia, digamos, ¿no? Bueno, ¿quién fue Menem, digamos, el que plantó la bandera y dijo, bueno, el punto es que después de esa frase lo que siguió fue cada uno vea y haga como pueda, digamos, ¿no? El que quiere venir que venga y el que no quiere venir que no venga. Y no sé si podés decir eso. Y a eso agregarle, por lo menos desde mi mirada y ver cómo lo evalúan ustedes, yo creo que en muchos aspectos la reforma del 94, vos, Pamela, mencionaste muchos al inicio, fueron positivos. Yo siempre destaco 2 que al menos tienen que ser puestos bajo la lupa porque tendieron a alguna concentración del poder y sobre todo a una territorialización del poder. Me refiero primero a la consolidación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde que se la consolida como una ciudad autónoma, su propia carta orgánica, creo que inicia ahí un proceso de emancipación de la suerte del resto del país importante. Y el otro, que no es menor, es haber eliminado el colegio electoral, lo que termina poniendo en el AMBA y el 30-40% de la población que vive ahí, la definición no solo ya de los presidentes de la Argentina, sino que incluso ahí también se define con dirigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quién gobierna la provincia de Buenos Aires, que fue una de las grandes perdedoras, además de todo. De mi mirada. Grande derrota. Bueno, ¿hay ahí algo inconcluso? Podemos, en la discusión de reconstituir una moneda, de reconstituir los impuestos, porque lo de los impuestos es lo que más fácilmente se percibe. Che, todo se sigue concentrando en impuestos federales o nacionales, pero cada vez más los servicios o bienes que debe prestar el Estado están en cabeza de las provincias o los municipios o las comunas. Eso es una ecuación que en algún momento explota, no cierra. Bueno, yo creo que esa concentración de poder puede estar también mostrando un agotamiento, un final de ciclo donde sea necesario entre las regiones, entre el encuentro de los gobernadores, la construcción de una nueva institucionalidad en el país. Yo creo que además la reforma, hay un dato importante de la reforma del 94, que lo marcabas vos, digamos, ¿no? Vos decir, tenemos una serie de reformas que fueron centralistas, ¿no? Y otras que no, que tenían una orientación federalista. Por ejemplo, tener una nueva ley de coparticipación, construir una institucionalidad recaudatoria nacional, o sea, federalizar la FIP, por decir de una manera, un órgano federal de recaudación, hoy el ARCA. Y la otra era federalizar el Banco Central, que es un tema que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Eso no se cumplió. Es decir, se cumplieron los artículos, digamos, más centralistas, pero no los federalistas. Entonces, los que llamaban de algún modo a las provincias a involucrarse en la construcción a un rol en las instituciones monetarias o económicas federales o soberanas, no se cumplieron, ¿no? Entonces eso dejó de algún modo a las provincias en esta disyuntiva de tener, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, o las provincias en general, apoyarse en impuestos como el ingreso bruto, que es un impuesto muy malo, muy distorsivo, de un montón de problemas, digamos. Su diseño es espantoso. Entonces, vos tenés que cobrar ese impuesto para hacer frente a todo un conjunto de necesidades institucionales, como son educación, salud, algo tan elemental. Mantener de algún modo la organización básica del Estado. Permitime, Nacho, que te introduzca que en la década del 90 uno de los tantos pactos que se firmaron entre naciones y provincias también planteaba eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Claro. 30 años después. Y no pasó nada. Ahí está vivito y coleando, Las retenciones tendieron a reemplazar el impuesto inmobiliario. O sea, si vos ves el impuesto inmobiliario desaparece, aumentan las retenciones. Un impuesto reemplazó al otro. Entonces, y sobre la base de de una estrategia de desarrollo que no tuvo eje en ese corredor central, sino que tomó de ese corredor central los recursos para fortalecer fundamentalmente la dialéctica política y económica de ambas, es decir, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entonces,
en algún punto decía, ¿cuándo se va a producir el momento o el conjunto de momentos que ordenen un programa, digamos, desde las provincias? Pero bueno, da la impresión de que hay como una encerrona política, ¿no? Como de dificultad política de construir eso. Ujú. Y agrego algo más que me parece importante. El estudio de la región centro seguramente determine, Pamela, vos nos podrás corregir si esto es incorrecto, un mayor dinamismo, un mayor involucramiento, una mayor dinámica de funcionamiento de las instituciones de la sociedad civil Ujú. que de los propios estados provinciales. Ujú. En la constitución de los foros, en el abordaje de los temas, Sí. en la generación de políticas Sí, públicas. eso es un eje importante, ¿no? Muy importante. Sí. Creo que también algo nos dice Ujú. de esto que estamos pensando y charlando, ¿no? Sí. Y por ahí un poco también intento encontrar alguna respuesta a la pregunta con anterioridad. Si no es por convicción, si no es por cumplimiento de la norma constitucional, Ujú. quizás sea la necesidad de la realidad la que nos está empujando Ujú. a las élites dirigenciales Ujú, provinciales ujú. a asumir otro rol ante la realidad de una nación que está en un momento difícil. Ujú. Sí, es importante que las políticas tengan Al menos contacto con la planteémoslo como realidad. desafío. Creo Sí, entender a dónde sí. va esta risa. No, es importante, sí, o sea, porque tiene que ver con la representación, o sea, la gran demanda de la época tiene que ver con la representación, y la representación tiene que ver con conocer cuál es la sociedad en la que están, y digamos, y la idea de cuál es la potencia que tiene, digamos, porque bueno, digamos, no podemos importar sociedades, ¿no? Claro. Tenemos la sociedad que Sí, tenemos, sí, sí. digamos, o sea, Sí, y quizás uno de los indicadores más importantes en ese sentido de la falta de una respuesta positiva sea la existencia todavía hoy, 20 años después, de las retenciones para una Claro. región como la región Sí, centro, sí. ¿no? No, pero Sí, volvería a eso de sí. Pamela. ¿Cómo ves vos ese papel de las organizaciones de la sociedad civil o de la sociedad civil organizada en la Sí. construcción de la región centro? No, es muy importante. O sea, la región centro tiene un montón de potencial, de Ujú. potencial. De hecho, yo diría que es la más institucionalizada de todas las Ujú. De regiones todo. después del 94, es un hecho. Creo que una de las razones por las cuales es así es porque es muy homogénea hacia adentro. Digamos, cuando vos la comparás con en la región del Norte Grande, que es una región muy grande, la región del Norte Grande, entonces es muy difícil porque ahí hay muchas Ujú. identidades diversas, Ujú. digamos, muchos perfiles económicos, de desarrollo económico, tipos de economía que es mucho más difícil de conciliar. Además son muchas, Claro. muchas son nuevas, otras son más viejas, más Ujú. tradicionales, digamos, como bueno, ahí hay mucha más diversidad. Patagonia es muy parecida, la región patagónica es pero tiene muchas dificultades en los armados institucionales, y a mi juicio, digamos, porque el extractivismo tiene un efecto muy erosivo, digamos, Ujú. en los vínculos En las general. capacidades. En general, la sociedad civil, digamos, tiene muy poco impacto en la creación de vínculos comunitarios. Yo diría que todo lo contrario, digamos, Vaca Muerta va a traer, digamos, un Ujú. saldo de pérdida social muy grande, Sí, digamos, sí. en el sentido. Sí. Nosotros jugamos mucho, perdón Sí. la interrupción, pero jugamos mucho entre la diferencia de construcción social que tiene un modelo quizás más como el de la región patagónica que el de la Exacto. región pampeana, ¿no? Sí. Y ahí es interesante la comparación porque vos ves ahí que, sin ser determinista, digamos, sin decir que la economía determina todo, porque no es así, digamos, sí tiene una influencia muy grande Importante. en la cultura en general, digamos, ¿no? En la cultura económica, en la cultura política también. Y bueno, y la región centro yo creo que tiene mucha homogeneidad, digamos, o sea, se comparte mucho la economía en las tres provincias. Y después tiene una particularidad que para mí es muy importante, que en todo caso para seguirlo pensando, que es que el perfil económico de las tres provincias está como ligado a actividades económicas que han sido bastante más estables que otras. Claro. Entonces, el modelo, digamos, el sector agroexportador, digamos, tiene como una ligación mucho más fuerte con el mundo externo, digamos, con la economía Mundial. mundial, internacional.
Y lo que vos ves a lo largo de bueno, vos sos Sí. un especialista, digamos, pero lo que se ve a lo largo es que más allá de los vaivenes económicos argentinos, es una economía que ha logrado Tiene su- como sostenerse, o sea, sostener una misma línea, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de no solo el sector agroexportador, sino el sector turístico, Córdoba ha sido siempre históricamente, y el turismo, bueno, ha explotado en los últimos años, digamos, en las últimas décadas, pero es cierto que históricamente Córdoba tuvo como el sector turístico muy desarrollado. Y eso, termino esta idea, es un valor muy importante y que probablemente explique por qué hay cierta estabilidad o cierta posibilidad de pensar un poco más en el largo plazo. Porque el problema con la inestabilidad argentina, digamos, es justamente la imposibilidad de pensar en el largo plazo. Digamos. O sea, no podés pensar nada si estás discutiendo tu moneda todo el tiempo. Digamos. Exacto. Es como... Sí. Exacto. Yo ahí les hago la última pregunta. En función de todo este desarrollo que hacías, Pamela, que me parece excelente. ¿Qué oportunidades, qué expectativas hay para la recientemente creada región litoral? Con este aditamento, donde quizás no hay en la región litoral un constructo económico como el que mencionabas para la región centro, pero sí hay en la región litoral, y ahora lo miro a Nacho, raíces históricas muy fuertes también. Sí, yo, digamos, hago una breve introducción ahí, para después, en todo caso, cerrar vos, Pamela. Desde mi punto de vista, si uno ve, por ejemplo, un mapa de infraestructura de Argentina o de Brasil, o las áreas, las zonas francas, por ejemplo, ¿no? Es un buen indicador que hemos encontrado recientemente, entonces lo mencionamos con frecuencia. Y uno lo que ve es un vacío en la región del litoral, ¿no? O sea, es como una región vaciada. Esa región vaciada no es casual. O sea, fue el epicentro del Río de la Plata durante muchos años. Allí estuvo el corazón, de alguna manera, de ese sistema social de producción que tuvo en digamos, a las misiones jesuíticas como uno de los pilares vertebradores. Y que primero con la salida de los Habsburgos, la llegada de los Borbones, la expulsión de los jesuitas, la guerra contra el Paraguay, la expansión, después contra el Brasil, la expansión del Brasil, del imperio sobre las misiones, después la derrota de la Confederación, la guerra contra el Paraguay, toda una historia de debilitamiento estructural de esta región. Sin embargo, es el corazón de América del Sur. O sea, es el corazón que puede articular América del Sur, como lo hizo el Mississippi con los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es si en algún momento de la historia va a haber un ciclo, digamos, en el sentido opuesto. La historia es cíclica, lo que sube puede bajar y lo que baja puede subir, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que en algún punto América del Sur está, siempre y cuando pretenda su integración interna, va a tener que pasar por la hidrovía, reconstruir el sistema hidroviario Paraná-Paraguay, Paraguay-Paraná, y por lo tanto darle una vida a esa región, digamos, ¿no? Entonces, me parece importante que se proyecte al menos como una entidad jurídico-regional, política, con proyección estratégica, no solamente para Argentina, sino para América del Sur, es decir, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, ¿no? Y Bolivia, incluso, hasta zonas de Bolivia, ¿no? No sé cómo lo ves vos. No, igual. O sea, me parece que en este momento... Queda un poco lejos. No, va a depender de los miembros. Exacto. O sea, eso va a depender de los miembros. Es decir, cada sociedad local demandará, no demandará, pero, o sea, las regiones se sostienen por la voluntad de sus miembros, digamos, por la voluntad de sus miembros, y la voluntad de sus miembros no necesariamente tiene que ver con los actores políticos, también tiene que ver con los actores sociales, las cámaras empresariales, los actores económicos interesados. Sí, me parece que, o sea, tenemos ahí otra deuda, que es cómo nos integramos a los países vecinos, cómo intercambiamos con los países vecinos. Todo lo que implique intercambio me parece que favorece intercambios políticos, intercambios económicos, me parece que hay que fomentarlo, me parece que es algo que se llama confianza por interés, digamos, Claro. ¿no? Como que yo creo que el problema que nosotros hemos tenido en las últimas décadas es un gran problema de desconfianza
bloquea. La polarización ha sido eso, digamos, es un estado permanente de sospecha. Y tenés que, eso se combate con intercambio, no es algo que hay que desandar también, me parece. Sí. Y bueno, y es cierto también que hay que seguir pensando en clave de nación, digamos, ¿no? Como, y la Argentina es muy grande. La Argentina es un país muy grande. El 8º del mundo. Sí. En extensión. Nacho, Pame, se nos termina el tiempo. Siempre bueno, está el reloj ahí tirano. No, está bien, ya está. Pero queda obviamente el desafío de seguir charlando, de seguir discutiendo. Me quedo con confianza por interés, un concepto creo que re interesante para seguir profundizando y empujando hacia el sentido que creemos correcto, deseable para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Pamela, por este encuentro. Muy Nos interesante. vemos en La Mira, una producción exclusiva de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Hasta la próxima. En La Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.